Muy buenas noches, en otro programa Haciendo Historias, otra vez aquí filmando en La Alondra, a quien agradecemos por supuesto, a todo su personal que nos trata magníficamente, a Valeria Rolón, Piniaquino, y agradecimiento a toda la gente que nos ve, nos apoya, nos manda mails, saludos por la calle, que disfruta, como disfruto yo, que estoy acá en primera fila, de estos programas en los que vamos aprendiendo un poco de historia de estos dos grandes amigos, dos grandes maestros que tenemos la oportunidad de contar acá con nosotros. No se olvide de seguir participando en el sorteo de los libros de Moglia Ediciones, gentileza de nuestro amigo Leo Moglia, haciendohistorias@hotmail. En el próximo programa, vamos a decir, tenemos 8 libros para entregar a los que participan en el sorteo. Arranco hoy por mi izquierda, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. ¿Qué tal, Quito? ¿Cómo estás? Bien, Rafael, gozando de este espacio maravilloso. La Biblioteca de La Alondra. Qué extraordinario este espacio. Hermoso lugar. Usted puede venir a visitar. La Alondra tiene desayunos, almuerzos, meriendas. Y nos miramos a veces de cena. Gini. No, y tenemos de Gini a Gini Fernández Capurro de Rolón, le mandamos un saludo, escribana, cariño, la mamá de Valeria, suegra de Pini, sí. Que son los propietarios, la verdad, una gran amiga también, sí, Gini, sí, una gran amiga. Mi compañera de estudios. Ahí está, y a don Jaime, le mandamos también un saludo. Y el doctor Dardo Ramírez Brachi. ¿Qué tal, Dardo? Hola, Rafael, ¿Cómo un gusto. estamos? Muy bien. Muy bien. Bueno, hoy, continuando con lo que hablamos el programa anterior, que habíamos hablado de Corrientes y su participación en la independencia nacional, este programa lo vamos a dedicar a Corrientes y la construcción del federalismo. ¿Qué tanto cuesta? ¿Qué tanto cuesta? Tanto cuesta respetar los estados de derecho de cada una de las provincias, estados federales. A veces es enunciado y poco cumplido. O si es cumplido, es retaseado. Siempre el poder central del gobierno central pareciera como que triunfaron los unitarios. Pero vamos a hablar de eso y hoy arranca el doctor Enrique Eduardo Galeana. Bueno, yo quiero anunciarle a los televidentes que acá con Dardo nos vamos a encontrar en algunos puntos. Nos vamos a encontrar en algunos puntos. Echa la advertencia, ¿no? Hago la advertencia porque hay algunos, por ejemplo, que lo dibujan a Rosas como el campeón del federalismo y siguiendo a Facundo Quiroga, a Estanislao López y a otros, Rosas fue el más grande de todos los unitarios. Vale decir que en eso ya estamos discrepando, ya me está mirando medio un poco. El federalismo no pasa por Rosas. Claro, no se preocupen, no se preocupen. Vamos a ir. No vamos a llegar a la sangre acá. No vamos a llegar a sangre, estamos lejos, así que está Rafael en el medio. Bueno, el federalismo es una creación, un invento de los norteamericanos. Ellos tenían que ponerse de acuerdo, las 13 colonias fundadoras, tenían que ponerse de acuerdo de cómo coexistían. Si con una confederación era suficiente, se demostró que en el tiempo la confederación no era suficiente, por ende tenían que hacer un sistema de frenos y contrapesos y una coexistencia de estados. La coexistencia de estados parte de una confederación como la Suiza, como la actual Confederación Europea, de la Comunidad Europea, en que hay moneda única, algún parlamento, algunas normas, pero hay derechos que se mantienen. Por ejemplo, en la Confederación se mantienen el de nulificación, el de secesión, y ahí, como bien Dardo relata, el imperium. ¿El Estado General tiene imperium sobre los ciudadanos de cada Estado? En la Confederación no. En la Federación sí. ¿Por qué? Porque en la Argentina, una ley para todos los habitantes de la nación argentina, estén donde estén en el extremo punto del país, tienen una ley que es la Constitución Nacional. Esa Constitución Nacional les ampara inclusive contra las constituciones locales. Si las constituciones locales pretenden disminuir las declaraciones de derechos y garantías que la Constitución Nacional otorga, esa disminución es inválida por el artículo 16 de la Constitución Nacional, por el artículo 8 de la Constitución Nacional y por el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, cuando habla de las acciones positivas del Estado y de la igualdad de trato.
yo merezco igualdad de trato, como tengo que conceder igualdad de trato, no tolerancia. Y explico por qué. Tolera quien domina, quien tiene el poder y dice, yo te tolero, y bueno, te tolero porque soy bueno. Sí, sí. Pero no, vos a mí me respetás y yo te respeto. Que es otra cosa. Otra cosa. Vos sos gobernador, me respetás. Yo te respeto. Por supuesto. Yo respeto tu opinión, vos respetás la mía. Así es la democracia, así es la república. Alberdi, que es uno de los estructuradores del sistema argentino constitucional, él ya advirtió la lamentable situación en que la patria venía gestándose dentro de un federalismo un poco atenuado, un poco morigerado, un poco calmo. Por eso él dice, nosotros tenemos en la Constitución Nacional un sistema federo-unitario. Conviven parte de las dos tendencias. Hoy, en el año 94, vemos que se fortaleció un poco el federalismo, un poco, no tanto. Uno de los terribles flagelos que tiene el federalismo argentino es la intervención federal. La intervención federal que ha sido utilizada por el gobierno central como castigo a gobiernos opositores. La cantidad de intervenciones federales que tuvo la provincia de Mendoza. Cuando Irigoyen, cada vez que ganaban los Lencinas en Mendoza, intervenía en la provincia. Convocaba elecciones, volvían a ganar los radicales. Carlos Washington Lencinas era un hombre demasiado querido en Mendoza y no le podía ganar, Irigoyen no le podía ganar. Mandaba personas extraordinarias a la provincia de Mendoza y no le podía ganar. ¿Y cuál era el verso que se recitaba en Mendoza? ¿Quieres saber? Sí. Muy bien. En el cielo las estrellas, en el campo la espina, en el medio de mi pecho Carlos Washington Lencina. Así recitaban los radicales lencinistas. Lo mismo ocurría en San Juan. En San Juan gobernaba una facción que no le querían a los irigoyenistas. Irigoyen no le quería a los Cantoni, porque los Cantoni eran demasiado socialistas para el gusto de Irigoyen. Porque Irigoyen viene del Partido Autonomista Nacional. Irigoyen era autonomista de Valentín Alsina, de Leandro Alén, etcétera, etcétera. Eran autonomistas nacionales. Después nomás se convierten en radicales. Y ahí viene los Cantoni, le intervienen en la provincia, y ahí vuelven a ganar los Cantoni. Y así sucesivamente. Otra de las provincias más intervenidas, Corrientes. Corrientes por desobedientes. Corrientes, no, porque gobiernos conservadores. Si analizamos las intervenciones, nos vamos a dar cuenta que sí, algunos gobiernos eran autonomistas liberales. Si analizamos las intervenciones, vemos que algunos gobiernos eran radicales, el de Piragini y Niveiro. Si analizamos las intervenciones, vemos que la Benjamín de la Vega en el año 47, el 4 de junio, intervenido por el peronismo central, la única provincia donde pierde Perón es Corrientes. Y subió el radicalismo con el autonomismo. Es decir, el poder del gobierno radical con el autonomismo, que a su vez el radicalismo fue fuente del peronismo, le intervienen. Ninguna voz en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se levantó en defensa de Corrientes. Cuando se trató la intervención, silencio. Por eso los 44 radicales, los 44 de fierro, como se llamaban, no hablaron, no defendieron. ¿Por qué? Porque este era radical antipersonalista. Blas Benjamín de la Vega. En el Senado sí. Justo Pastor, el único senador por San Luis que levantó la voz por Corrientes y dijo, no tienen por qué intervenirla. Tiene un sistema electoral diferente nada más, igual que el de la Constitución Nacional. No era un sistema electoral inventado. No, intervención. Intervinieron Corrientes, o sea, y nos intervinieron siempre por H o por B, fuimos nosotros siempre los primeros que ligamos la intervención. Ese es un mal que merece una ley que regule la intervención. Una ley que diga, la intervención tendrá validez hasta 30 días o 60 días.
Claro. El interventor viene, solamente puede administrar, como dicen las constituciones provinciales actuales, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, todo acto que no es meramente administrativo, conservatorio de los derechos de la provincia, carece de validez. Bueno, acá las intervenciones dictaron leyes, códigos, unos códigos nazifascistas terribles. El Código de Aguas. Si vos te pones a leer el Código de Agua, en este momento viene un instituto que se creó, Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, y nos revisa la copa. Pueden entrar acá tranquilos, sin permiso, con permiso, así nomás. Te revisa la copa y dice, no, este agua está contaminada. Y te sacan tu copa, pero voy a tomar antes, discúlpeme. Esa legislación terrible nos dejaron, casi toda la legislación correntina es de intervenciones. Eso es lamentable. Bueno, ese gran problema del federalismo argentino ya nació con sangre, luchas crueles y sangrientas, inclusive entre personas que pensaban igual, provincias que pensaban igual, porque Entre Ríos, Santa Fe, Catamarca, Córdoba pensaban igual. Ellos querían su autonomía y su soberanía, y que el gobierno nacional se componga solo de los poderes delegados por las provincias, como dice la Constitución, y no el centro, el puerto, utilizaba el poder económico que tenía en sus manos, el poder militar que tenía en sus manos, y sometía a las provincias a un duro y cruel régimen. Se dio durante la época de Rosa y se dio durante la época de Mitre. Mitre, con sus expediciones punitivas a diversas provincias, expediciones sangrientas, expediciones terribles, y a nosotros los correntinos también nos mandaron al frente durante la guerra del Paraguay. Recordemos que Mitre sabía que se venía la guerra, que el gobierno de Mitre, que sus ministros sabían que se venía la guerra, y no les importó. Sírvanse, entren ustedes tienen que sufrir un poco los correntinos. Y que luego, por seguirle a Mitre, Corrientes pierde el territorio de Misiones en dos etapas. Una primera etapa hasta Posadas y otra segunda etapa hasta Litaembé. Vale decir, el federalismo argentino no se ha consolidado. El federalismo argentino es una palabra ilusoria. Existe hoy un principio de nulificación que se incorpora a la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 2, que dice que la ley de coparticipación federal tiene que tener origen en las provincias. ¿Por qué explico esto? Porque la iniciativa impositiva le corresponde al pueblo de la nación argentina, o al pueblo de la provincia de Corrientes, o al pueblo de Córdoba o de Santiago del Estero, según la competencia y atributo que tenga la provincia o la nación. Sí. Bueno, en este caso, por ejemplo, leyes nacionales impositivas tienen que tener su origen en la Cámara de Diputados. Leyes de reclutamiento de tropas en la Cámara de Diputados, porque es el pueblo quien decide sobre su destino. Sí. En el caso de la coparticipación federal es al revés. La iniciativa la tiene el Senado de la Nación Argentina, porque toma a las provincias como entidades soberanas o autonómicas, según la palabra que se utilice, para la iniciativa. Y a su vez, dictada la ley de coparticipación, se tiene que poner a consideración de la provincia. Claro. La provincia tiene que aceptarla y puede no aceptarla. Y ese es un derecho de nulificación confederativa. Vamos a pasar al doctor Dardo, pero antes quiero mencionar algo que me enteré el otro día. La isla de Apipé, que es territorio argentino, está rodeada por aguas paraguayas. Sí, señor. Sería bueno, que justo me hizo acordar cuando habló del agua, sería bueno que los que tienen a su cargo el manejo del poder del gobierno pudieran ver este tipo de situaciones que se dan en esta isla en particular, que es Argentina, estuvo en algún momento en disputa entre Argentina y Paraguay, después vamos a hablar, pero las aguas que la circundan es territorio, es jurisdicción paraguaya. Toda una complejidad hay ahí. Todo lo más grave, inclusive, que las tropas paraguayas desembarcan tranquilamente en la isla, entran, le agarran preso a alguno, lo llevan y la autoridad argentina... a ver, le hemos olvidado
a nuestra isla. Por supuesto. No le hemos hecho nada. Ese es el punto más importante. Doctor Dardo, arrancamos con el federalismo y su participación, Corrientes en la participación de este federalismo. Previamente a responder la pregunta, me parece útil y necesaria dos consideraciones a lo dicho por el doctor Galeana, que son elementos que servirán seguramente a enriquecer lo que ha dicho. Primeramente, el origen del federalismo está en aquel imaginario de los padres fundadores de los Estados Unidos, que no son inventores del sistema ni la idea de lo que puede ser las autonomías de los estados. Ya en el espíritu de las leyes, Montesquieu preestablecía como forma de estado aquellas confederaciones y uniones de estado que tienen posibilidad de alianza y de confederarse. Pero ¿cuál es la virtud del sistema norteamericano? Está en la Constitución. Encapsulan en un sistema escrito el reglamento, el funcionamiento de cómo debe ser el sistema federal como forma de Estado y cómo deben ser los mecanismos de la construcción de un gobierno republicano. Y generan en una misma carta organizativa el funcionamiento de la distribución del poder y el funcionamiento del sistema republicano. Ahí emerge lo que puede ser considerado como el federalismo contemporáneo, la idea del federalismo como hoy entendemos como forma de Estado. En nuestro país, el punto inicial, el punto de partida por el cual se inserta esta nueva idea, que era exógena, era extranjera, era lejana a estas tierras, está dada por un mecanismo, ni siquiera ni por una ley, ni por un estatuto, ni un reglamento, ni una constitución, sino por una manifestación de voluntad, como fueron las instrucciones a los diputados orientales en 1813. Creo esa es, lo dice de Michel y aquellos que han estudiado la historia del federalismo artiguista, es el punto de partida por el cual se instala, se incorpora la idea doctrinaria de una forma de Estado federal en el Río de la Plata. Más allá que los resultados no fueron óptimos, los resultados fueron esquivos, pero la semilla sembrada en esas instrucciones quedaron para siempre y son reflejo de la prosecución del federalismo en la historia política argentina. Muestra de esto, en forma cabal, se manifiesta que cuando se visita el mausoleo donde están descansando los restos de José Gervasio de Artigas, las primeras manifestaciones o estereotipos que reflejan la representación de esta idea son las instrucciones artiguistas que se encuentran detrás del mausoleo de Artigas, perfectamente establecidas y manifestadas. Ahora bien, una vez que esta semilla germinó en el Río de la Plata de una idea federalista, que tampoco no es accidental, ¿por qué causa y por qué razón una idea doctrinaria, normativa, de un imaginario exógeno como puede ser los Estados Unidos de Norteamérica, viene a prender fuertemente en el Río de la Plata? Hay causales que anidaron en nuestra forma de ser, en nuestra identidad, en nuestra geografía, en una geografía esquiva, en donde esquiva y trágica, en una parcela territorial muy extensa, como fue el Río de la Plata y lo que fue la región del Virreinato del Río de la Plata, en donde esa parcela territorial tenía la tragedia de desembocar solamente en una salida de ultramar que era el puerto de Buenos Aires. En esa tragedia que geográficamente y la naturaleza hizo que seamos responsables los rioplatenses, decía Juan Bautista Alberdi de que había que, a través de la arquitectura, de la ingeniería jurídica y normativa,
equilibrar ese desequilibrio natural que teníamos. El otro aspecto que no quería dejar de mencionar para que, digamos, porque quería aportar a lo que magníficamente el doctor Galeana describió sobre las características del federalismo nacional, que son las intervenciones federales. La intervención federal no es una institución del federalismo. Los Estados Unidos no lo tienen. Es una creación de Juan Bautista Alberdi, quien la motiva por la causa puntual que usted ha dicho de que él consideraba que este era un Estado federounitario. Entonces, él creía que para garantizar el cumplimiento de la norma, de la ley, del orden y de las instituciones, se necesitaba o había que darle las herramientas necesarias a ese poder nacional recién creado, con facultades para poner el orden en las partes correspondientes, o sea, en las provincias. ¿Qué pasó? Esa fue la idea, la construcción imaginaria de Alberdi. Pero en la práctica eso se desvirtuó. Pero va a haber un primer enfrentamiento doctrinario, ni bien implementado en el proyecto de Alberdi, esta idea de la intervención federal plasmada en la Convención Constituyente y en la Constitución del 53, en el artículo 6 de la Constitución Nacional, que ya la vamos a referenciar. ¿Y quién va a ser que le va a decir, señor Alberdi, usted está equivocado? Juan Bautista Alberdi, a través de su proyecto, generó una expectativa de control por parte del gobierno central a las provincias. ¿Y quién le iba a decir, señor Alberdi, usted está equivocado? Domingo Faustino Sarmiento. El gran constitucionalista. Así es. Sin ser abogado, sin ser un hombre de leyes, pero conocía como el que más sabía. Sí. Domingo Faustino Sarmiento, desde Santiago de Chile, va a plantear ya sus diferencias con Alberdi sobre este punto, el artículo 6 de la Constitución Nacional. Y cuando se aprueba el artículo 6 en la Convención Constituyente de Santa Fe, el propio Sarmiento va a comenzar a elaborar una serie de editoriales, de artículos, va a publicar comentarios críticos de la Constitución de la Confederación Argentina, va a hacer un libro, en 3 meses va a escribir un libro para criticar estos aspectos de la nueva Constitución. Constitucional argentino. Así es, así es. Y va a decir, sustentándose en el doctrinario norteamericano Story, de que realmente la intervención federal es una institución que no tiene cabida en un sistema federal. Y ahí va a haber una gran discusión entre Alberdi y Sarmiento, que va a ser apoteótica y va a durar durante un tiempo prudencial. La institución federal ha sido, se ha creado, la intervención federal se ha creado con el objetivo inicial, como dije, de Alberdi, de controlar, de buscar que las provincias no se subleven, que los gobernadores caudillescos estén sometidos al Estado federal recientemente creado. ¿Y qué dice la norma del artículo 6 de la Constitución, reformado en el 60 por propuesta de Buenos Aires? Va a decir que el Estado federal, palabras más, palabras menos, el Estado federal, el Estado nacional, intervendrá en el territorio de las provincias, con el objetivo y con el fin de restituir a los gobiernos que fueron destituidos por alguna rebelión y para instalar el sistema republicano de gobierno. Esos eran los principios por el cual se incorpora la matriz de la intervención federal. Lamentablemente, en estos 200 años, 150 años de constitución y de evolución normativa de nuestro Estado, como bien dijo el doctor Galeana, nunca se hizo una ley que reglamente la intervención federal. Entonces, quedó a criterio interpretativo jurisprudencial cómo fue evolucionando los mecanismos políticos de la intervención federal. Y la Corte de un primer momento dijo, no es una cuestión judicial, es un acto político. Entonces, el Poder Ejecutivo indiscriminadamente fue marcando los pulsos de la institución. Y solamente como forma excepcional se plantearon las excepciones ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo se fue modificando
esta idea de que hoy tenemos de intervención federal. ¿Qué fue la intervención federal? Sustitución de las autoridades elegidas por las provincias. ¿Dice eso la Constitución? No. La instauración de un nuevo gobierno. Vienen y se instalan un nuevo. Y eso no dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? El Estado federal intervendrá el territorio de las provincias para proteger, sí, señor, y restituir las autoridades provinciales y restaurar el sistema republicano. ¿Pero qué ha pasado? Desde fin del siglo XIX, con decisiones del Congreso, con coordenadas conjuntas con el Poder Ejecutivo y específicamente durante el primer gobierno de Roca y el aval de la Corte Suprema de Justicia, por primera vez se va a intervenir al territorio de la provincia y se va a sustituir a un gobierno local. Primero va a ser en Santiago del Estero y después va a ser en San Luis. Ambos casos, uno fines del siglo XIX y otro principio del siglo XX, bajo sendas presidencias de Roca, en donde la Corte, con fallo, dará el sustento correspondiente para la sustitución de los poderes del Estado. Y de ahí en más comienza este camino vicioso de restablecer autoridades, sino de sustituirlas. La prostitución de la Constitución. Y esto, desde luego, como perfectamente lo describe el doctor Galeana, ha sido un cáncer dentro del sistema federal argentino, en donde ha quitado protagonismo, potestad y facultades a las provincias. Sí, sí. Dicho esto, perdón, Rafael, dicho esto, me parecía conveniente agregar a lo que dijo el doctor Galeana para esta cuestión institucional, que es fundamental, y poder describir, porque no son instituciones simples, sino muy complejas, que han evolucionado durante mucho tiempo. Vamos a seguir hablando de Corrientes y el federalismo nacional en el próximo bloque. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedid ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Continuamos en este programa que estamos hablando de Corrientes y la construcción federal, el federalismo de nuestra República Argentina. Arrancamos, Quito, para hacer alguna aclaración. A ver, la versión de Eduardo Ramírez Bracci es perfecta. Tiene mucho más para agregar, por supuesto. Fíjense ustedes, y advierto, que la historia constitucional argentina tiene 2 grandes problemas con la intervención federal. En primer lugar, la Constitución de 1853, la histórica,
hasta su reforma de 1860, establecía, pero yo creo que por iniciativa de las propias provincias, se autoataron la mano, en la teoría de los juegos, se autoataron la mano para poder conformar un todo desde la parte, que era la provincia. El Congreso de la Nación, hasta 1860, después de la batalla de Cepeda, se realiza la Convención Nacional y la Convención Provincial de la provincia de Buenos Aires, aceptando la Constitución del 53, borra una facultad que tenía el Congreso. La provincia dictaba su Constitución y tenía que mandar al Congreso para que el Congreso la revise. Es decir que una cantidad de cláusulas de la Constitución de Corrientes fueron modificadas. ¿Por qué razón? Porque el Congreso, esto no le corresponde en competencia a la provincia de Corrientes. Cuando lo correcto hubiera sido dejar, como hasta ahora, en manos de la Corte Suprema de Justicia, que decir, señores, esta cláusula es inconstitucional. Damos un ejemplo. El artículo 20 de la Constitución Provincial de Corrientes, igual que el artículo actual y el artículo referente al derecho municipal, disponen que para pagar una deuda, la legislatura o el Consejo Deliberante deben establecer dentro de 6 meses la forma de pagar, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue declarado en la Corte Suprema en diversas oportunidades inconstitucional. Esa cláusula. ¿Por qué? Porque desde el fallo Giuliani de Leiva y se ratifica en el caso Agüero, Luis Agüero Mojarrita, se ratifica, la provincia no tiene por qué tener privilegio cuando es deudora, porque generar un privilegio que está fuera del Código Civil argentino es generar una discriminación absurda respecto a los demás ciudadanos. El Estado tiene el mismo principio de igualdad cuando actúa como ente privado. Y si actúa como ente público debe ser el más moral de todos los entes. Claro. Comportarse correctamente. Debe, paga. O busca una forma de pago. Por ende, ese artículo ya, que fue borrado en 1860, era un desequilibrio dentro del federalismo. Dentro de las intervenciones federales, hasta 1994 había una gran discusión doctrinaria. Rafael Bielsa, Linares Quintana, González Calderón, Zavalía. La gran discusión era ¿a quién le correspondía declarar o disponer la intervención federal en una provincia? ¿Era el Ejecutivo? ¿Era el Legislativo? Claro. Y se discutía, y la doctrina, uno por sí, el otro por no. Hasta que en 1994 recién se aclara. Le corresponde única y exclusivamente al Congreso de la Nación Argentina. Es decir, el Congreso es el que pone la intervención. Salvo que aún el Congreso, estando en sesiones ordinarias o estando en receso, el caso de la intervención federal sea necesario por razones de urgencia. Supongamos que en la provincia de Misiones llamen por teléfono un viernes y al gobierno federal le digan, bueno, miren, acá hay una multitud que está por matar al gobernador, le está ahorcando a los jueces, hay un desenfreno, las tropas policiales y de seguridad han sido superadas, así que le pedimos ayuda al gobierno federal que frene esta matanza. Claro. Bueno, el presidente puede dictar un decreto urgente, claro, un decreto urgente disponiendo la intervención, autorizando el envío de tropas nacionales a todas las provincias que la rodean, que envíen las tropas para sofocar ese claro, estado de total violencia, e inmediatamente convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. Aún dentro de las ordinarias, convoca a sesiones extraordinarias para tratar si ratifica o no la intervención decretada. En el mismo decreto tiene que nombrar el interventor, le tiene que dar las facultades, convocar a todas las Fuerzas Armadas para que se pongan a disposición del interventor federal y que coadyuven a restablecer la paz. Pero es facultad del Congreso. El Congreso de la Nación es el único organismo que puede decretar la intervención federal dentro del sistema constitucional argentino. Si lo hace el Poder Ejecutivo, lo hace ad referéndum con la inmediatez
de la convocatoria extraordinaria del mismo Congreso. Esto trae a colación las situaciones que se vivieron en Corrientes. Todo el mundo conoce lo que pasó en Corrientes con las intervenciones federales. Las intervenciones federales fueron dramáticas, trágicas, lamentables, dejaron heridas durante muchísimo, desde que tenemos, primero que encabezamos la lista de todas las provincias argentinas, la más intervenida. Nosotros hemos sido intervenidos porque llovía, porque no llovía, porque, bueno, fuimos intervenidos. Fue lamentable la actuación de una cantidad enorme de interventores. Rescato a un señor lo rescato, el señor Ideler Tonelli. Cuando la autoridad nacional y la turba y la chusma, como suelo decir yo, quería borrar la Convención Constituyente de 1993, que era la solución al problema, vino este interventor y dijo: no, la Convención Constituyente no se toca, funciona, porque para eso se intervino la provincia. Y este señor vino con jueces que eran secretarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que integraron el Superior Tribunal de Justicia, señores también. Vale decir, vino una intervención reconstructiva, respetuosa y correcta, y se limitó a que la Convención Constituyente se expida, se puso en vigencia la Constitución nueva, se convocó a elecciones y se terminó la intervención. La última que tuvimos sabemos que fue trágica, duró 1 año y medio casi. 1 año y medio vinieron todos los veraneantes y habitantes de la provincia de Córdoba, todo el que no tenía nada que hacer en Córdoba. Vinieron buenas personas y vinieron pésimas personas. Esa tragedia correntina todavía no termina de cicatrizar. Hay familias que se dividieron, gente que se odia, la violencia quedó enquistada en el espíritu correntino, y luego viene la paz. Hay elecciones, las elecciones correntinas no son violentas, son elecciones normales. Somos un pueblo bastante pacífico. Sí. Somos un pueblo demasiado pacífico ya a veces para aceptar situaciones incontrolables. Por eso Corrientes es señera en el federalismo argentino. Corrientes siempre ha estado con la bandera de la Constitución, de la República y de la Federación. Corrientes siempre quiso un Congreso en que se dicte una Constitución federal. Bueno, esto es como en inicio. la misma bandera correntina. ¿Cuál es el que dice? Patria, libertad y Constitución. Por supuesto. Doctor Dardo. El tema del federalismo es muy caro para los correntinos y su historia. Si hay algún estandarte paradigmático que identifica a Corrientes, el federalismo. A lo largo de la historia, y específicamente limitando la primera parte de la construcción política correntina, que podemos citarla desde la Revolución de Mayo hasta la Guerra del Paraguay, 1870, Corrientes va a ser pieza indispensable e indiscutible en la construcción del federalismo argentino. Pero al extremo de decir de que los hombres que gobernaron Corrientes, aquellos que dejaron su marca en la construcción de esta idea institucional, lograron con el tiempo generar una doctrina correntina dentro del federalismo. Por supuesto, esto es un proceso de maduración que se va a dar a lo largo de 60 años, desde la misma Revolución de Mayo hasta principios de la Guerra del Paraguay. ¿Y en qué va a consistir eso? Va a consistir tan solo y tan simple en la defensa de los derechos autonómicos y en los intereses que Corrientes creía que le pertenecían. Y ante eso se va a enfrentar a otros sectores, a otros intereses, que realmente va a dar con el tiempo, insisto, en una doctrina propia. Pero ¿qué es lo que va a caracterizar, y esto en manera conceptual, qué es lo que va a dar una de las características más importantes que tiene el federalismo argentino? Debemos aclarar que no todos los federalismos son iguales. Aún más,
Cada Estado federal es único y irrepetible, porque se formó de acuerdo a su idiosincrasia, a su cultura, a su identidad política, que le dio su propia matriz a esta construcción doctrinaria del federalismo. Por eso el federalismo de Argentina no es lo mismo que el de Brasil, que el de Venezuela, que el de México y que el de Estados Unidos. Todos son estados federales, pero tienen características totalmente propias, asimétricas y propias. ¿Y cuál fue uno de los elementos sustanciales que identifica al federalismo argentino? Su política de pactos y de tratados. Aquello que sabiamente el preámbulo de la Constitución Nacional habla como los pactos preexistentes. ¿Preexistente a qué? Preexistente a la nacionalidad, preexistente al Estado, preexistente a la Argentina. Claro. Estamos viendo que este entramado de pactos, de acuerdos, de tratados, va a ser condición sine qua non, indispensable para la existencia de la Argentina actual. Y ahí está Corrientes, porque Corrientes fue gestora de los pactos preexistentes. Los pactos preexistentes, ¿qué son? Desde 1820 hasta 1853, las Provincias Unidas de Río de la Plata han realizado decenas de pactos, de acuerdos bilaterales, de provincias entre sí, para acordar el comercio, para acordar la paz, la defensa. Pero no todos los pactos son preexistentes. Como dice el doctor Espota, escribió el doctor Espota, Carlos Antonio Espota, en donde los pactos preexistentes tienen una condición restrictiva. No todos los pactos son preexistentes en el Río de la Plata. Solamente su preexistencialidad, aquella que está sellada en el preámbulo, es cuando los pactos hablan de un congreso, de una constitución o de una convención constituyente. Exacto. No todos los pactos hablaban de ese rol, de esa caracterización de organizar el país. Pero Corrientes, en los pactos que firmaba a partir de 1828, y ya vamos a citar, va a tener la referencia puntual de insistir con la organización nacional, razón por la cual Corrientes es gestora de los pactos preexistentes. No todas las provincias, sino Corrientes va a ser gestora inicial de los pactos preexistentes. De aquellos pactos preexistentes que tendrán consecuencias. Después habrán otros menores, como el Tratado del Pilar, que fue preexistente, pero no tuvo ninguna consecuencia para la organización del país. Entonces, clarificando el concepto, condición necesaria e imprescindible para la existencia institucional del federalismo argentino es la política de pactos. Corrientes se identificó con ella. ¿Por qué? Desde que estableció su soberanía en 1814, desde que fijó las pautas autonómicas y de defensa de sus propios intereses con la primera constitución o reglamento orgánico de 1821, tuvo la plena potestad de manejar su propia soberanía. Razón por la cual, a partir de ahí, Corrientes se manejaba como un Estado, como las demás provincias, con sus propias facultades económicas, políticas, constitucionales, etc. Y va a ser en la década de 1820, de 1826 en adelante, 27, 28, 29, hasta desembocar en el Pacto Federal del 31, que Corrientes va a levantar su lanza y su estandarte del federalismo y va a llevar adelante esta política de pactos. Y una política de pactos muy particular. Primero lo va a hacer con Buenos Aires, con Santa Fe, con Entre Ríos, y va a hacer esta serie de pactos que van a configurar el cimiento del Pacto Federal de 1831. Ahí es donde vamos a pelear. Ahí es donde vamos a pelear. Mentora Corrientes de esta construcción institucional. ¿Por qué? Porque va a insistir desde 1829 y 1830 en la necesidad de la construcción organizativa del país. Pero no solamente en esta visión o en este perfil político, sino también va a incorporar la matriz económica. Y ahí está la particularidad de la construcción de la doctrina correntina.
no solamente se va a afianzar el basamento político para un Estado nuevo federal, sino también un basamento de carácter económico. Sí, señor. Y ahí está el proyecto de Pedro Ferrer de 1830. Base del Pacto Federal. El Pacto Federal va a ser el fruto de un desmembramiento de aquel proyecto de Ferrer, que le sacarán todo lo económico y solamente instalarán la cuestión política. Pero ¿qué decía en lo económico este proyecto de Ferrer? Primero, que no se puede consolidar ningún estamento federal político sin el sostén de carácter económico. Claro. Yo no puedo sostener una constitución, no puedo sostener un gobierno, no puedo sostener mis autoridades si no tengo la matriz económica de autodeterminación de mis finanzas para poder solventarlo. Yo no puedo tener un gobernador y elegir un gobernador y tengo que pedir las rentas nacionales a otra entidad. Si que me cortan esas rentas nacionales, yo no tengo facultades financieras de ninguna característica. Entonces Ferrer era muy clarito en esto. La construcción del federalismo político con la construcción del federalismo económico. Y él lo encapsula muy claramente en su proyecto de 1830. ¿Y qué decía en lo económico este proyecto? Primero, obtiene de la matriz artiguista algo que indefectiblemente había que cambiar. Había que habilitar nuevos puertos para el comercio exterior y sacarle el monopolio a Buenos Aires. Habilitar específicamente, decía, el puerto de Santa Fe. Ni siquiera proponía Corrientes como comercio exterior, sino el de Santa Fe, como otra alternativa, y que esa recaudación de rentas aduaneras por derechos de importación y exportación sean distribuidas entre todas las provincias. ¿Por qué? Porque ese tesoro nacional no le correspondía a una provincia en particular. Eso estaba en el proyecto de Ferrer. ¿Y qué más hablaba? La necesidad del fomento de las economías provinciales. No economías regionales, porque las regiones no existían en aquel momento, pero sí las economías provinciales como entidades políticas. Y que éstas debían estar protegidas, con una idea de fomento de la industrialización, con altos aranceles al ingreso e importación de las mercaderías que venían de ultramar, y fomentar de esa manera la industria y las artesanías locales. Por supuesto, esto se enfrentaba a una política de libre concurrencia que históricamente tuvo el puerto de Buenos Aires, y hablo no de liberalismo, porque el liberalismo tiene una connotación mucho más amplia, política, sino, como ellos denominaban específicamente en aquellos años, de libre concurrencia. La libre concurrencia de productos de cualquier parte del mundo y que llegasen. Total, Buenos Aires y el puerto tenían resuelta esa cuestión porque ya cobraban los impuestos y se enriquecían de esos impuestos, mientras las provincias desangraban porque simplemente recibían esos productos sin poder gravarlos. Ahora bien, hecha esta descripción del proyecto de Ferrer, que es muy importante, va a fracasar. El proyecto de Ferrer, que era realmente paradigmático, era un modelo y era realmente la solución para aquella época. Revolucionario. Transformador, claro que sí, claro que sí. Y por esa causa me animo a decir, y sin temor a equivocarme, que porque fracasa el proyecto Ferrer, fracasa esa idea de la correntinidad de la distribución de la renta aduanera, hoy tenemos un pseudo federalismo, y el federalismo totalmente disminuido en el cual hoy heredamos. Y a partir de 1831, con este pacto federal, que va a tener también virtudes, desde luego, porque si bien no va a recepcionar estas medidas correntinas de valores económicos, pero va a tener virtudes. Y eso es importante porque gracias a este pacto federal se va a consolidar lo que hoy conocemos como el Estado argentino, y eso lo dice Ricardo Sorraquimecú, lo dice Spota, Sucherino y una serie de autores tanto antiguos como contemporáneos, en el cual este pacto federal va a tener la virtud de que va a solidificar la unión, o por lo menos la intención de unidad de las provincias. Va a ser el primer pacto en el cual todas las provincias van a comprometerse a configurar algo distinto más allá de sus soberanías de partes. El pacto federal va a ser la partida de nacimiento de lo que posteriormente conoceremos como la Argentina. Y ese pacto federal, a iniciativa de los pactos anteriores
propuestos por Corrientes va a ser el que lo va a tomar Urquiza en el acuerdo San Nicolás de los Arroyos, señor. lo va a rescatar y va a ser mascarón de proa para la construcción de la Convención Constituyente del año 52-53 que nos va a dar la Constitución de aquel año. Razón por la cual estamos viendo un ligamen de lo profundo de la construcción del Estado argentino, la participación de Corrientes y en la resolución final de su propia Constitución. Tengo creo que- un minuto para cada uno. Cuestiones correntinas. Cuestiones correntinas es... Lo de la Rosa apelación en otro programa, sí. a las demás provincias argentinas. El Pacto Federal del 4 de enero de 1831 creaba una comisión que era como una dieta de una confederación argentina, reunirse en Santa Fe, y ahí tenían que dictar una constitución. Cuando las provincias se encontraran en paz y tranquilidad, artículo 16, inciso 5. Sí, señor. No se dictó nunca la constitución porque Buenos Aires jamás lo permitió. Estando quien esté en el gobierno, Corrientes luchó para que se dicte la constitución y se redistribuya, como dice Dardo, económicamente la cuestión. Hasta ahora no lo hemos logrado y tenemos un federalismo triste y deforme en la actualidad. Corrientes estableció el verdadero federalismo. Simplemente para terminar, Rafael, doctor Galeana, creo que los correntinos debemos estar realmente orgullosos de nuestra participación, señor. Estamos de acuerdo. de nuestra iniciativa, de nuestra mención y aporte a la construcción de la argentinidad. No solamente desde esto que hemos descrito en el protofederalismo, en el federalismo inicial, sino que después en la construcción de la formalidad del federalismo con el ingrediente republicano. Desde ya, Corrientes entregó todo, entregó su idea, entregó su doctrina, y gracias a ese desprendimiento de la correntinidad, la Argentina existe. Qué hombres preclaros que tuvo la historia de Corrientes, ¿no? Ferré, por ejemplo, uno, ¿no? Un hombre inteligente, culto, con una visión del todo, ¿no? Con una visión generosa del todo, desde las provincias, por supuesto, a veces no compartido desde la capital hacia las provincias, cosas que tenemos para aprender. Después vamos a dedicar otro programa a Rosas, que aparentemente enfrenta a mis compañeros, también tenemos que dedicar uno a Ferré para conocerlo más en profundidad, para conocer un poco su idea, su pluma, porque su trabajo que él realizaba era muy prolífico. Las memorias de Ferré son extraordinarias. Por eso mismo, nosotros los invitamos a que nos volvamos a encontrar en 7 días por este mismo canal con un nuevo programa de Haciendo Historias. Muchas gracias.